Exactamente hace 18 años el Señor nos trajo a esta nación a la cual amamos mucho. Algunos tal vez no saben, yo soy mitad boliviana, mitad brasilera y he pasado toda mi vida entre los dos países. Y hace 20 años, cuando tomamos la decisión, la segunda decisión más importante, que fue casarnos con Pastor Fer, siempre deseábamos servirle al Señor. Siempre hemos sido de estar temprano en la iglesia. Fernando es de la alabanza, yo de la danza, y si se necesitaba limpiar, ahí estábamos, para armar, ahí estábamos, y siempre hemos estado trabajando, aún después de habernos casado. Llegó nuestra primera hijita y seguíamos trabajando, pero había algo más en nuestros corazones que no sabíamos todavía qué era. Tuvimos el privilegio de venir en 2006 para que Fernando conozca Bolivia. Y él se enamoró de Cochabamba, pero no me dijo nada. Solo estuvimos unos días de paseo y retornamos al Brasil. Ambos teníamos unos trabajos muy buenos. Deben conocer de donde son las telenovelas brasileras, como aquí hay ATV, allá es la Red Globo. Yo trabajaba y yo maquillaba a los actores. Fernando tenía un excelente trabajo. Y como les decía, servíamos en la iglesia. Cuando un día en el culto toco una canción y el Señor me comienza a hablar y me dice, no te quiero más aquí, te quiero allá. Yo decía, Señor, voy a volver a Bolivia. ¿Será que eres tú el que me estás hablando? Tengo amigos allá, tengo familia allá, conozco la cultura porque soy boliviana también. Es eso, Señor, y había esa duda. Entonces comencé a orar durante un año, pidiendo al Señor que confirme en la persona que es mi cabeza. Y un día, Pastor Fernando salió con su guitarra a la iglesia, donde no había un culto, no era nada especial. Y comenzó a tocar, a ministrar al Señor, y el Señor le habló y le dijo, te vas. Y fue específico, Bolivia. Entonces Pastor Fer llegó a la casa, me dijo, amor, nos vamos. Lo primero que hice fue, ¿dónde? Me dijo, Bolivia. Ahí yo tuve la confirmación de que el Señor nos quería acá, en Bolivia. Entonces la casa era nueva, los muebles nuevos, abrimos las puertas y vendimos todo lo que teníamos. No importó el trabajo, no importó las cosas. Ambos venimos de familias pastorales. Entonces les comunicamos a ellos. Y ellos dijeron, ¿están seguros? ¿Van a dejar toda la estabilidad que tienen para irse? Les dijimos sí, porque sabemos que viene de arriba. Sabemos que es el Señor el que nos está enviando. Amanda, nuestra hija mayor, tenía 1 añito recién. Era una bebé. Y aún así decidimos embarcar este viaje. Y yo quiero compartirte este poquito y animarte para que tú puedas entender lo maravilloso que es hacer misiones. Gloria a Dios, queridos. Ese es un poquito del testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y con nuestra familia. Amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo allá en el libro de Mateo, el capítulo 28, donde hay un texto que seguramente todos acá o la gran mayoría lo conocemos, que es el lead del Señor para nuestras vidas. Amén. Abre ahí conmigo en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios, que anhelo precioso del corazón del Padre y sin duda una de las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros es que podamos ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces hoy queremos en este tiempo que tenemos acá poder desglosar un poco varias facetas, por así decir, de las misiones. Amén. Varios aspectos en que podemos abordar misiones. Y hay algo precioso, yo anoté una frase aquí que dice, la iglesia que no evangeliza se fosiliza.
porque esa es una gran verdad, aunque nos duele, la iglesia que no hace misiones, entonces ¿para qué existe? Si el propósito de eclesía, cuando nos reunimos, cuando estudiamos la palabra, nos congregamos, pero también evangelizamos, y ahí está la esencia en cada uno de los cristianos, que llevemos la palabra del Señor. Y hoy vamos a desglosar un poquito de cómo hacerla y de diferentes formas en que hoy conocemos las misiones y podemos ser partícipes, porque muchas veces tenemos excusas, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, yo no puedo ir, no puedo hacer, estoy muy ocupado con mi trabajo, con esto y con el otro, y la verdad que todos de verdad estamos muy ocupados con todo, ¿no? Con trabajo, con estudios, con la familia y eso y el otro, y de verdad pareciera que no hay tiempo, pero si hay algo que de verdad vale la pena sacar tiempo es para la obra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Hacer la obra, hacer la voluntad del Señor, y ese id no es para aquel que tiene el llamado, el don muy especial del Señor. Ese id es para todos, es para todos. Ahora, claro, yo sé que hay formas, ¿no? Y ahí te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia conmigo también en el segundo texto que queremos mencionar hoy, que está en Hechos, capítulo 1, verso 8. Y viene esa palabra direccionada a la iglesia primitiva, a los discípulos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las formas más importantes es hablar del amor de Dios. Para hacer misiones necesitamos amar. Nuestro testimonio es lo que más cuenta cuando no habla del amor del Señor. Y nosotros debemos hacer misiones donde estemos. Existen varias formas de misiones. Hay las misiones locales o urbanas, como dicen Hechos 1:8, dice, ¿no? Testigos en Jerusalén. Vamos a hablar solo Jerusalén. Entonces, misiones locales. Estamos en la ciudad de Cochabamba. Muchos de nosotros trabajamos en lugares fuera de la iglesia, ¿verdad? Yo soy maestra en un colegio. Pastor Fer también es maestro y tiene una microempresa. Entonces nos relacionamos con otras personas que no son del medio cristiano o que no son de nuestra iglesia. Entonces nuestro testimonio habla. Cómo me comporto delante de las personas es una manera de expresar el amor del Señor y hacer misiones. Entonces, las misiones locales o urbanas son las que son en tu ciudad. Son aquellas misiones que se realizan en nuestra ciudad o comunidad. Trabajar en grandes ciudades con poblaciones diversas y principalmente las necesidades. Donde está plantada una iglesia, tiene que ser un oasis para el barrio. Todos tienen que saber que en este barrio hay esta iglesia, porque esta iglesia tiene que ser oasis, tiene que ser refugio. Tenemos que cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos, cuidarnos como familia, que ellos sepan que al pasar por aquí ellos pueden tocar la puerta y va a haber gente con amor. Las personas van a conocer que aquí hay una iglesia y se puede hacer misiones dentro de la iglesia. Evangelismos en plazas, en colegios, en mercados, ayudar a las familias necesitadas, discipular a los nuevos creyentes. Existen muchas opciones de hacer. Nosotros hace unos 14 años atrás estábamos en el barrio de Sibingani, ¿no? En la zona sur. Y era una necesidad muy grande de llevar a la iglesia a los papás, porque iban los niños, pero no iban los papás. Entonces, nuestro mayor punto era cómo llegamos a los papás. Y allá hay muchas mamás solteras, muchas mamás que han sido dejadas por sus parejas. Entonces decíamos, ¿qué hacemos para traerlas? Para que ellas puedan sentir el amor del Señor en sus vidas. Oramos bastante con Pastor Fernando y Dios nos dio un proyecto que era una panadería.
Entonces decíamos, si en la panadería la mamá puede venir cargado de su hijito, va a trabajar y ahí va a poder oír la palabra del Señor. No era una panadería enorme, era una pequeña panadería donde nosotros enseñábamos lo básico de pan, de queques y que ellas puedan salir a vender. ¿Y qué hacemos con los niños que estaban ahí también? Comenzamos una escuelita de fútbol que se llamaba Dunamis. Entonces los niños venían por el fútbol, es verdad, pero de ahí conocían al Señor y no querían irse más. Jugaban, entrenaban en un horario y después recibían la palabra. Tenían un pequeño refrigerio y se iban. Esas son el tipo de misiones urbanas. Los domingos teníamos uno que se llamaba Ollita de Amor. Cocinábamos más de 100 platos y distribuir a la comunidad, porque sabíamos que era una comunidad que necesitaba. Ellos venían a comer a la iglesia, era como se dice un gancho, el plus era la comida, ¿no ve? Y ellos venían y después ellos escuchaban la palabra, entonces se tornaba un oasis, porque ellos sabían que podían ir a aquel lugar. Eso es hacer misiones cuando se habla de misiones locales o urbanas. Dios nos llama a empezar por donde estamos, por tu casa, por tu barrio, por donde tú estás. Si tú estás en la universidad, comienza a hacer misiones ahí. A veces tenemos muchas vergüenza o no queremos hablar o decimos, yo no he hecho teología, yo no he hecho seminario, yo no sé. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Obviamente tenemos que capacitarnos, tenemos que hacerlo con excelencia, claro que sí. Pero también tenemos nosotros el regalo del Espíritu Santo. La gracia del Señor está en nosotros. Entonces nosotros podemos hablar y hablar del amor del Señor. Las ciudades son centros de influencia. Muchas veces estamos en una ciudad y ni siquiera conocemos la plaza principal. ¿Alguna vez ya han ido a orar a la plaza principal, a clamar por tu ciudad? Estás compartiendo el entorno. En tu entorno, ¿compartes la palabra del Señor? Te animo a que lo hagas, a que comiences a llevar el nombre. Yo sé que todos tenemos lindas historias para contar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esto que no se quede solamente en uno, que podamos pasar a los demás. Alguna vez ya nos han preguntado, ¿por qué sonríes tanto? ¿No tienes problemas? ¿Tus hijos son tan buenitos? No, hay muchas dificultades en la vida de un ser humano, pero existe la gracia, el amor que nos hace sobrellevar esas cosas en nuestras vidas. Amén, queridos. Y dentro de lo que dice Hechos 1:8, dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y aquí también abordamos ese aspecto que son las misiones nacionales, que todavía estamos insertados dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Pero ya nos toca ir un poco más lejos, donde decidimos a veces hablar del amor de Dios, pero en proyectos ya en otras ciudades o quizás en el campo, ¿no ve? Donde también sabemos que hay mucha necesidad. Y así las iglesias se organizan en forma de poder definir a veces un día, un fin de semana, etcétera, para poder ir y poder evangelizar ahí. Nos gusta mucho hacer esa forma también. Tenemos, ¿cómo se dice? Parcería. ¿Está bien dicho? Parcería. No, contacto, ¿no? Eso, como socios, ¿no? Misioneros, por así decirlos. Así decir que cuando ellos vienen acá a Bolivia, entonces hay un equipo hoy que se llama Compañía Tribus. Es muy interesante la forma en que ellos hacen misiones. Son misioneros, tienen sus trabajos también y tal, no allá en Brasil, pero dedican su vida para hacer misiones de una manera que es un poco distinta a la que nosotros a veces hacemos. Y principalmente nuestro llamado es diferente lo que ellos hacen, porque ellos tienen una compañía que es de danza. Entonces a través del arte, no hay país que cierre las puertas cuando tú vas con el arte. Eso es interesante. Sabemos que hay países de la ventana 1040 que no aceptan, ¿no es cierto?, el evangelio. Son países musulmanes y para nada aceptan misioneros, pero la forma de entrar ahí es a través del arte.
de la música, de muchas formas de expresiones artísticas en que ellos pueden ir de esa manera. Entonces ellos tienen una compañía, esa compañía ya es una fundación establecida, ¿no?, legalmente en Brasil y todo, y con una carta ellos entran en cualquier país. Ahora claro que son hijos de Dios y predican el evangelio donde van. Y ahí lo que ellos hacen generalmente es separar un mes, por ejemplo julio, no, justo tenían que estar ya con nosotros acá para la próxima semana, pero bueno, por cuestiones políticas que estamos viviendo, hemos tenido que suspender para evitar cualquier problema, ¿no?, hasta que pase nuestras elecciones. Pero ellos hacen de esa forma, entonces separan un tiempo exclusivo, en ese caso un mes o a veces 15 días, donde van a una misión y a través del arte haciendo evangelismo. Y ahí entra lo que hablábamos aquí, en las plazas, en los parques, en los colegios, en los orfanatos. Entonces siempre que llega, nosotros linkamos, hacemos los contactos, los puentes para poder estar en esos diferentes lugares y evangelizar, hablar del amor del Señor. Y créame que muchas personas se acercan con hambre. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Las personas que no conocen a Dios están con hambre de escuchar del Señor, hambre de escuchar del Evangelio. A veces decimos, no, ¿para qué? Alguien lo hará. Esa es la mentalidad equivocada que tenemos, alguien lo hará. Yo estoy ando ocupado en eso, en otro, solo estoy aquí, o sirvo en la iglesia y hago muchas cosas. Ya, todo eso está muy bien, pero predicar la palabra del Señor a aquellos que nunca escucharon o que no tuvieron aún la oportunidad de decidir por Cristo, hace toda la diferencia. A veces vamos hasta el paso de que te invito, ven a mi iglesia, ven a mi congregación, ¿no ve? Pero eso todavía no es presentar a Cristo. Presentar a Cristo es hablar, hay una persona que murió por ti para perdonar tus pecados. Es presentarles de verdad a Cristo, el camino, la vida y la verdad. No es solo invitar a una iglesia, a una reunión, mira, vamos a ir a la reunión de jóvenes y claro, todo eso está muy bien, es una forma de atraerlos, pero hay que confrontar con la verdad. La verdad confronta. La verdad confronta. Jesús habló todo el tiempo la verdad y confrontó a muchos. Tuvo muchos enemigos, hasta los sacerdotes mismos, porque la verdad confronta. Amén. Entonces hablemos siempre de manera directa y concisa sobre el amor de Dios al necesitado. Entonces esas formas son muy interesantes, esas formas nacionales, como la palabra va indicando, seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y aquí hay muchas formas, campañas evangelísticas, por ejemplo, en zonas rurales. Nos gusta mucho hacer eso también. No recuerdo el nombre, ¿no? Estuvimos a 4 horas de Cochabamba la otra vez. Igual en sociedad, ¿no?, por así decir, con la iglesia, la CBG, fue en esa oportunidad, la última, ¿no?, que estuvimos hace unos meses. Nocaya, no sé si alguien conoce ahí. Hay una región que está a unas 4 horas de distancia, Nocaya. Entonces es lindo trabajar ahí porque todos podemos servir. Desde los más pequeñitos en nuestra iglesia podemos servir. Hay una infinidad de estrategias. Hacer canastitas, llevar regalitos a los chicos, llevar víveres, comida, qué sé yo, o allá cocinar algo. Esa vez que hicimos peinado, ¿no? Algunos peluqueros se han dispuesto a ir y peinar y, ¿no?, y cortarles el cabello y todo aquello. Entonces en el área de la salud también, algunos doctores, en fin, enfermeras que pueden ser parte de eso. Yo digo algo, la mejor forma de hacer misión es con lo que Dios te ha dado. Mira así tus manos, mira tus 2 manos ahí. Te voy a hacer una pregunta interesante. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Cuál es el talento que tú tienes? No me digas nada porque tenemos muchos talentos de parte del Señor. Si miras tus manos, ¿qué haces con tus manos? ¿Cuáles son los talentos que tú tienes de parte del Señor? Yo tengo un talento que descubrí a los 15 años, cuando tuve una experiencia, mi primera experiencia realmente con el Espíritu Santo, aunque nací en la iglesia, pero en ese momento el Señor me agarró y ahí yo aprendí a tocar un instrumento musical. Entonces ese es mi talento. Entonces si voy a algún lado, quizás no sé cortar el cabello, quizás tú sabes cortar el cabello de alguien, ¿no es cierto? Es un talento que tú tienes, una aptitud. Otras personas con la culinaria, saben hacer algo y esa es su forma de demostrar amor. Conocemos hermanos así que nos bendice tanto y su forma de decir yo te amo, prepara un queque y viene, pastor, mira, hice ese queque para ustedes. Esa es su forma de decir cómo yo los amo. O viene o cocina en la casa, esa es la forma y es la expresión de usar el talento para decir
que amas a alguien. Eso es importante. Eso es importante. Con lo que Dios te ha dado, la capacidad que el Señor te ha dado. Entonces, dentro de esas formas que estamos hablando aquí, es muy importante llegar a esas personas. Quizás tú hablas quechua mejor que todos nosotros aquí. Entonces tú eres muy importante si vamos en la comunidad que solo habla quechua. Yo tenía esa dificultad. Porque muchos de los hermanos que teníamos acá en la zona sur solo hablaban quechuas, principalmente los mayorcitos, ¿no? Quizás es una tendencia que los jóvenes ya están hablando directamente el español, pero muchos todavía hablan el quechua. Entonces hay que llegar, hay que saludarles, hay que abrazarles, hay que expresar lo que Dios ha puesto en tu corazón en quechua, porque es su lengua materna. Qué interesante, ¿no? Es decir, aún todavía dentro de misiones locales, misiones nacionales, necesitamos usar otro idioma para expresar el amor de Dios. Y a veces sabemos ese idioma, entonces es una forma, es un recurso, es algo que tienes de parte del Señor en que podemos utilizar para que el reino crezca. Amén. Otra pregunta, ¿estoy dispuesto a salir de mi zona de confort por el reino de Dios? Porque nada, ninguna explicación, ningún estudio puede realmente entrar en nuestro corazón si no estamos dispuestos a servir con lo que tenemos. Y Pastora Maura mencionaba algo y que me parece muy interesante. Es una visión que Dios me mostró hace unos años atrás cuando empezamos a pastorear la iglesia allá, que es que la iglesia tiene que ser un oasis donde está plantado. Y aquí genera cierta dificultad. ¿Por qué, pastor? Porque donde la iglesia está, estoy hablando del barrio, la localidad, la OTB, como lo quieras llamar, la iglesia necesita ser una referencia en la comunidad del amor de Dios. Y muchas de las formas en que llevamos el evangelio es con el trabajo, es con el servicio. Jesús nos enseñó de esta manera: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y Él enseña eso cuando lava los pies de los discípulos. Y cuando algunos de los discípulos le cuestionan queriendo un mejor lugarcito en el reino de Dios, le viene a preguntar para ver si le podía muñequear ahí un mejor lugarcito en el reino. Y el Señor le dice: el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que servir, tiene que ser el más pequeño. Ese es el principio del reino, no hay otra manera. Por eso no podemos querer ir a predicar de manos vacías. No tiene sentido ir a predicar de manos vacías. Algo tienes que llevar. Porque la forma de expresar amor es dar. Diga conmigo: amor es dar. Damos algo, damos nuestro tiempo, damos nuestra dedicación, damos nuestro dinero, damos lo que tenemos en la casa, damos lo que tenemos, porque eso se comparte. En la multiplicación, en la alimentación, mejor dicho, ¿no? de la multitud, en aquel día que ellos estaban allí en el desierto escuchando al Señor hablar. Un jovencito tuvo que traer 5 panes, 2 pescaditos. Él trajo lo que tenía. Quizás podemos decir: es tan poco lo que yo tengo. Y siempre digo eso: ¿cómo el Señor ha usado personas tan inútiles como nosotros? Porque de verdad, siempre sabemos, hay alguien que Dios podría usar en mi lugar que lo haría mucho mejor que yo. Hay alguien que podría estar en tu trabajo y lo haría mucho mejor que vos. ¿O no? Pero el Señor nos ha usado a nosotros, nos tocó a nosotros estar ahí. Ni siempre predica el que tiene la mejor persuasión, el mejor estudio, aquel el teólogo que estudió la Biblia así 500 años de su vida. No, sino aquel que se dedica, aquel que se entrega en las manos del Señor, aquel que se dispone. Por eso la palabra dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Amén. El Señor tiene la capacidad de usar personas de verdad, como a veces hasta con poco talento nos parece a nuestros ojos, pero que hace grandes cosas en las manos del Señor. Yo tengo como una gran referencia en nuestra vida a un pastor. Bueno, tuvimos también el privilegio de estar 2 años pastoreando allá en Cusco también, haciendo misiones allá. Un día nos contacta la misión de Brasil y nos propone orar. En ese propósito nos envió al año siguiente, ese fue el 2018 y 19, estuvimos pastoreando en Cusco.
Pero no era solo en la ciudad, estuvimos en la ciudad, empezamos una célula, empezamos a trabajar con la comunidad, con el colegio de los chicos, que era el vínculo cercano que teníamos, pero también con unas comunidades quechuistas, ¿no? De 2 horas y media más o menos teníamos que viajar para llegar en las montañas allá de Cusco. Y fue un desafío muy grande predicar allí, muy grande porque por el idioma, por la cultura local, todos esos tremendos desafíos que tuvimos allí. Y allí hay un pastor que ya tiene 86 años, creo que ya tiene. Pastor Julio. Y es una roca aquel hombre, tremendo, es un ejemplo para mí, es un ejemplo. Mira que conozco muchos pastores en muchos lugares, pero ese pastor es un gran ejemplo. No tiene una iglesia, no es un pastor que tiene un templo lujoso, siquiera tiene una iglesia, pero que toda su vida ha viajado haciendo esa ruta, yendo al campo y volvía. Y iba en aquella época en bicicleta. Hermanos, toma 2 horas y media viajar allá. En flota, ¿no? En flota. Y él iba en bicicleta y pasaba días allá y después retornaba hasta llegar creo que bajaba como 1 hora hasta llegar al camino y ahí recién pasaba un camión, lo que fuera, y trataba de regresar a la ciudad de Cusco. Tremendo hombre de Dios, que para mí es una referencia, porque quizás el mundo no lo conoce, no lo aplaude, pero él es grande en el reino de los cielos. Ese yo sé que tiene un lugar grande en el reino de los cielos. Lo admiro. No es teólogo, no es un inmenso conocedor de la palabra, no tiene la gran persuasión, pero él predica y se siente a Cristo en su vida. Se siente a Cristo en su vida. Eso es precioso. Amén. Avanzamos. Entonces, esas formas que hemos hablado, todavía hemos hablado de lo que son misiones locales. Amén. Formas de hacer misiones locales. Pero vamos a hablar de lo último, como dice la palabra, y hasta lo último de la tierra en Hechos 1:8. Vamos a hablar de las misiones transculturales. Las misiones transculturales o internacionales son misiones que cruzan fronteras, cruzan las fronteras culturales y geográficas para alcanzar a otras naciones o grupos étnicos. Ejemplos, enviamos misioneros a África, a Asia, Medio Oriente, a todo lugar. Y muchas veces nos olvidamos la importancia de capacitar a esas personas. Recuerdo cuando nos enviaron a Cusco, había la similitud con Bolivia, porque es nuestro país vecino. Pero nunca nos dijeron que el plato principal de Cusco era el cuy. Yo he sufrido cuando me han presentado un cuy para comer. Hermanos, es delicioso, me encanta, muy bueno. Cuando me han pasado el cuy en un palo con sus dientecitos y así, yo decía, wow, tengo que comer. Porque existen culturas que yo sabía que si yo no comía el cuy, que me lo han preparado con todo el amor, yo iba a causar daño en esas personas. Entonces rompimos la patita y comimos el cuy. Y son cosas que uno tiene que preparar. Llegábamos aquí, incluso aquí en Sibingani, terminaba el culto y extendían los aguayos. No había cubiertos, tenías que agarrar las papas con la manito y no podíamos esas cosas, ¿no? Porque en la casa te acostumbras a comer con tenedor, con cuchillo, todo bien. Y así mismo agarrar y comer por amor. Yo digo, no conozco, y esto no es porque él está aquí adelante, ni porque es mi esposo, pero yo no conozco un brasilero tan cochala como él. Es verdad, no conozco. Si vamos a comer alguna cosa, sí, él nació en el lugar equivocado. Si vamos a comer, yo puedo estar pidiendo una pizza, una hamburguesa, él un pique. Él quiere el chuño. Ese tipo de cosas. Ama al país donde el Señor lo ha mandado. Eso es fundamental para que tú vayas a un país a trabajar. Amén. Gloria a Dios. Tienes que amar a la cultura boliviana, a la cultura donde el Señor te ha enviado. No quiere decir que estamos de acuerdo con las cosas que pasan en la cultura, pero tienes que conocer para ir a un país, saber el idioma. Pastor tardó 3 meses en aprender
el español, pero en el escribir también. Yo he estado entre aquí y Brasil, así, entonces siempre he escrito mi portuñol. Él es el que me corrige. Me dice, amor, estás escribiendo mal. ¿Por qué? Porque él ha entrado así de cabeza realmente a lo que es. Hablábamos de que nos fuimos a Perú, el Señor nos llevó 2 años a Perú y tuvimos la oportunidad de escoger dónde volver. Hablamos con él, oramos y decimos, ¿volvemos a Brasil? Y continuamos orando y el Señor nos dijo, Cochabamba de nuevo. Comenzamos nuestra vida por 4ª vez. 4 veces que hemos dejado absolutamente todo. Y hablo de todo. Desde los edredones, desde los muebles, desde los juguetes de los niños, las ropas, por amor. No solamente por amor al Señor, sino por amor al prójimo. Porque como nos dice en su palabra, debemos amar como a nosotros mismos. Y no puede pasar por la cabeza de un cristiano el no hacer misiones, el amarte a ti y el no llevar eso al prójimo. Debemos amar. Hay proyectos muy grandes, humanitarios con enfoques cristianos en el extranjero. Y también hay muchas iglesias que envían y muchas veces se olvidan de las personas que hemos enviado. Misión no solamente es cuando tú vas. Hemos visto varios tipos de cómo hacer misiones, pero existen las misiones de apoyo, de envío. Hace un tiempo atrás conocí un grupo muy hermoso que se llama La Voz de los Mártires. A ver, yo aquí con él tengo una relación de pareja, ¿verdad? Con mis hijos una relación de madre con hijos. Y con ustedes yo somos hermanos porque tenemos un mismo Padre que es Cristo, ¿no es verdad? Y con los que han enviado a otras iglesias y que también son cristianos, también son nuestros hermanos. Y muchas veces no los conocemos. ¿Y cuántas veces oramos por ellos? Tenemos tantas cosas que a veces nos quedamos solo en lo nuestro. Y ellos también son nuestros hermanos. Esta fundación que se llama La Voz de los Mártires cuida justamente de eso. No es una institución donde pide dinero ni nada de eso. Y yo he aprendido con ellos el orar por las misiones. Cuando tú oras por un hijo, yo oro, no, Señor, bendice la universidad, bendice su corazón, y voy nombrando cosas porque yo conozco, porque yo sé. Entonces, ¿cómo debemos orar por nuestros misioneros si no nos empapamos de lo que ellos están sufriendo? Es difícil. Nosotros, estando en un país tan cercano, éramos solamente los 5. Y fue 2 años muy difíciles. Fue un tiempo muy bello en el Señor, pero fue un tiempo también de sentir esa necesidad de que alguien te llame y te diga, Maura, ¿cómo estás? O que llamen a los chicos el día de su cumpleaños. Y muchas veces nos olvidamos de las personas que están en el campo. Y pensamos que ellos nomás ya están allá, que lo hagan. Yo te invito a que tú hagas el compromiso de orar por personas que han dejado su país, que han dejado la comodidad de estar aquí. Allá hablábamos con Pastor Fer, hasta que llegue nuestro sueldo no había un amiguito para pedirle prestado 100 pesitos, no había. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido sorprendidos por el Señor? Pero necesitamos de personas que oren. Algo que mi suegra siempre dice, todas las madrugadas ella ora por nosotros. Qué hermoso saber eso, ¿no? Qué hermoso saber que hay personas que están pagando un precio por tu vida. Estar adelante o ir de misiones, se necesita personas que estén cubriendo esa familia, esas vidas.
Yo diría que solamente podrían ir los solteros tal vez, ¿no? Porque no hay familia, es más fácil, pero necesitamos ir todos. Todos tenemos que trabajar en misiones. Estas misiones de apoyo o de envío, hay bastantes formas, como la oración constante, el apoyo económico, la comunicación y el ánimo, y la provisión de materiales. Sabemos que en la ventana 1040, que son los países que no se puede llevar al evangelio, no tenemos Biblias. No hay ni una sola Biblia allá. Todo tiene que ser escondido. Hay un testimonio de un gran hombre del Señor que él arrancaba las hojas de la Biblia y las ponía a la boca y entraba a la cárcel. El rato que él entraba a la cárcel, la ponía dentro del inodoro, una sola hoja, y él dejaba esa hoja, y esa hoja pasaba por todos los presos, una sola hoja de la palabra del Señor, y los presos querían más y buscaban más del Señor. Y nosotros tenemos la Biblia en todos los tamaños, colores, de jean, de terciopelo, para mujer, para varón, para joven. Tenemos un privilegio de haber nacido aquí en Bolivia y de poder hablar del evangelio libremente. En China se reúnen no en iglesias, en casas. Tienen que alabar despacito porque no pueden oír los demás y pueden ser denunciados. Y nosotros tenemos un gran espacio para danzar y hablar del Señor. No desperdiciemos lo que el Señor nos ha dado, lo que Él ha puesto en tus manos. En otra oportunidad, con gusto, vamos a contar un poco de nuestro testimonio. Como decía Pastor Fer, ¿saben aquellas personas que nadie da nada por ellas? Éramos Pastor Fer y yo. Pastor Fer, una persona tímida, y hoy en día habla hacia las personas, ministra a las personas. Yo de un contexto muy complicado, y hoy puedo hablar del amor del Señor. Dios no llama a todos a ir lejos, pero sí llama a todos a hacer algo, sea en tu calle o en otra nación. Tienes un papel en la gran comisión. Amén. Amén, queridos. Ese es el gran desafío que tiene el Señor para nosotros, que seamos parte de lo que Él está haciendo. Hay un dicho, una frase, mejor dicho, una frase que es muy conocida en misiones, que dice: misiones se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que contribuyen. Y eso nos muestra claramente que de una u otra manera nosotros debemos ser parte en la misión de llevar el evangelio. Amén. Hay un predicador en el siglo XVIII, de 18 al 19, inglés, llamado William Carey. Él es considerado el padre de las misiones modernas, y él tiene una frase muy conocida, en verdad dos frases que separamos aquí hoy, creo que va a salir en la pantalla, y él dice así: yo bajaré a la mina si ustedes sostienen las cuerdas. Y él fue un gran evangelista, un gran misionero allí en India en aquella época, donde sabemos que el evangelio es muy difícil de ser aceptado. Y él decía eso a su iglesia: yo voy a bajar la mina, pero si ustedes sostienen las cuerdas. Entonces una iglesia local tiene que aprender a sostener las cuerdas. Una iglesia local tiene que estar de verdad comprometida con el evangelio, principalmente con aquellos que envían o apoyan. A veces apoyamos a misioneros que quizás no sean enviados de nuestra propia congregación, pero Dios pone en nuestro corazón de orar por ellos, de bendecirlos, de apoyar de una manera u otra, y eso es parte de llevar el evangelio. Amén. Yo sé que algunos tienen ese llamado muy específico y hoy queremos orar. Algunos quizás sean tocados por el Señor para ir de verdad a misiones transculturales, que no es fácil, es desafiante, pero también es emocionante, porque el Señor es en verdad quien envía, y si Él envía, Él sostiene. Amén. Pero la iglesia tiene que ser responsable en lo que le toca,
en la parte que nos toca como iglesia, como hijos del Señor. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar ese tiempo y vamos a tener también luego una oración por cada una de las naciones. Hoy es un tiempo especial y hay 10 naciones representadas aquí hoy, a pesar que tenemos un montón de banderas de todos los países, si no estoy mal, reconocidos por la ONU. Hay 193 países reconocidos, ¿no? Hay más de 200, creo que 215 más o menos o más, algunos pueblos, islas que todavía no fueron reconocidos tal cual como nación, pero reconocidos hay 193 naciones, de las cuales muchas de ellas están en la ventana 1040 y son países cerrados para el evangelio. El Señor no va a venir hasta que el último en la faz de la tierra no escuche del evangelio, del amor de Dios. Así que tenemos una parte muy importante en el reino de Dios de llevar y de sembrar la semilla del evangelio. Es lo que nos compite. Hay una frase más de William Carey también que dice: espere grandes cosas de Dios, intente grandes cosas para Dios. Siempre esperamos muchas cosas de parte del Señor. La pregunta es: ¿cuánto yo estoy dispuesto para hacer? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a decir: Señor, como Isaías, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser parte? No solo ver, sino ser parte del mover del Señor, del mover del Espíritu en nuestra ciudad, en nuestra nación. Si a veces ni siquiera el vecino sabe que somos cristianos. Si a veces ni nuestro propio testimonio es capaz de hablar del amor de Dios a alguien que nos conoce. Entonces, como iglesia del Señor, necesitamos despertar ese tiempo para ese mover. Yo digo, estamos a días, estamos en días finales, en tiempos finales. Y en buen cochalo, para que te quede claro, a la vuelta a la esquina. Ahí es donde estamos ahorita, a la vuelta de la esquina, para que el Señor venga. Terminemos lo que el Señor nos encargó. En este tiempo y en esta generación, seamos parte de lo que Dios está haciendo. No espectadores, sino hacedores de su obra. Amén. Quiero que podamos orar ese tiempo y que podamos poner nuestra vida delante del Señor. Todo empieza con un heme aquí. ¿Será que puedes decir así? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y Dios sabe si eso nació aquí solo de tu boca o nació de lo más profundo de tu corazón. Heme aquí, Señor. Cuidado, que es riesgoso decir eso. Porque la vez que hice eso con el Señor cambió mi vida, me llevó a otro lugar, y por eso estamos hoy aquí. Me dio una familia en esta visión misionera, porque un día dije al Señor: heme aquí, envíame a mí. Ay, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Porque el Señor lo lleva en serio cuando hablamos algo y cuando disponemos nuestras vidas en sus manos. Él lleva a serio nuestra palabra. Y Él conoce nuestros corazones. Padre, hoy queremos orar a ti, Señor, y queremos decir: heme aquí, envíame a mí. Haz tu obra a través de mi vida, Señor. No somos agentes ocultos con el evangelio, sino, Señor, de manera pública queremos hablar de tu amor, de tu gracia. Y todo empieza en entender que somos testigos del evangelio que nos salvó, que nos redimió, que nos cambió, que nos perdonó y cambió nuestras vestiduras por vestiduras de santidad. Somos testigos de tu palabra, Señor. No la podemos ocultar.